pueblo de Ampurias ha interesado siempre a los estudiosos. La que fue magnífica Emporión, cuyos restos hermosamente evocadores aún perduran, ha supuesto, desde comienzos de siglo, fecha aproximada en la que iniciaron las excavaciones, una sucesión de gratísimos hallazgos para historiadores, arqueólogos y aficionados. Son dos ciudades, las únicas colonias griegas documentadas en la península ibérica, y que curiosamente estaban las dos situadas en el mismo golfo y se podían ver una desde otra, es decir, que por la noche los fuegos de una ciudad se veían desde la otra. Nos tenemos que desplazar, ahora estaríamos en el centro de nuestra península ibérica y tenemos que irnos hasta la esquina arriba a mano izquierda, es decir, hasta el noreste de la península ibérica, donde tenemos ese Golfo de Rosas, que en una vista aérea podemos verlo en su plenitud, rodear la actual Rosas, la actual ciudad de Rosas lo tendríamos al norte, la ciudad de La Escala lo tendríamos al sur, estos son las Islas Medas y la actual población de Estartit. Esto es la Costa Brava, una de nuestras costas paradisíacas. Bien, esta imagen del Ampurdán, esto sería el Bajo Ampurdán, el Alto Ampurdán, Dalí lo tendríamos aquí en Cadaqués y en Portlligat. Vean que hay una serie de ríos que desembocan en el mar. Aquí tenemos la Muga al norte, desembocando, esto es Ampuria Brava, la urbanización, Roses. Luego tenemos el Fluvià, que desemboca en mitad del Golfo, y luego tenemos el río Ter, el gran río Ter, que desemboca al sur del Montgrí. Ampurias lo tendríamos situada aquí, que entiendan ustedes que todavía hoy la situación es la misma. Etruscos y púnicos se enfrentan con los focenses en la batalla de Alalia. Los focenses ganan la batalla, pero quedan han tenido tantas pérdidas que finalmente tienen que emigrar, fundarán una nueva ciudad en Velia, y este es el momento en el cual empezamos a tener información sobre nuestra Emporion, sobre nuestro mercado. Tenemos por una parte Estrabón, que nos las describe y nos habla ya de un mercado, pero el resto de canales menores se unía a otras para formar una completa red de alcantarillado que extraía las aguas residuales de la ciudad desaguándolas, en este caso en el mar. Pero no como un mercado, nos habla ya como una ciudad, dice que es una ciudad doble, que tienen el culto del Artemis de Éfeso, que primero vivían junto a los íberos, pero que luego vivían ya todos juntos, que son hábiles tejiendo el lino, que tienen un territorio, ven, que en parte es fértil y en parte solamente tiene junco palustre, que algunos ampuritanos viven en el Pirineo. ¿Qué está ocurriendo? Claro, Estrabón nos está hablando de la Ampuria romana, luego lo veremos. No nos sirve Estrabón para entender cómo se funda Ampurias, porque Ampurias no se funda como si fuera Siracusa con una colonización militar, que llegan, ocupan una jora. No, la situación fue diversa. ¿Cómo poder entenderla? Bueno, podemos imaginar algo parecido a esto, un lugar portuario, una vaguada bien situada para las rutas con el interior a través del Fluvià y del Ter, donde los griegos necesitaban tener algo para poder instalarse sin dar miedo a los indígenas. ¿Qué recurso podían tener? ¿Cómo asegurar que el otro barco que venía detrás de ellos no fuera un pirata fenicio que se la tuviera jugada y les hiciera también un asile? Bueno, había un único recurso, y ese único recurso lo vamos a ver a continuación. ¿Quiénes son los primeros navegantes que llegan a Ampurias? No son los foceos. En la primera cementerio, el cementerio más antiguo encontrado en este punto, en la llamada muralla noreste de la ciudad romana, los materiales que ven aquí son materiales etruscos. Estos son cántaroi, copas de beber vino etruscas, faltan las ánforas, cerámicas griegas de Asia Menor y escarabeos, es decir, materiales de comercio oriental. Si yo tengo que ver estos materiales, hablaría de etruscos, hablaría de ibicencos, no todavía de foceos. El primer hallazgo un poco en el interior, en la ciudad de Ullastret, la ciudad ibérica de Ullastret, es este conjunto con una ánfora etrusca, con un cántaros, es decir, un comerciante etrusco ha vendido vino y este vino es el que encontramos en este hallazgo. Un poco más al norte, en la necrópolis de Agollana, encontramos las llamadas urnas de Cruz del Negro. Son urnas de la provincia. Las domus estaban articuladas en torno a un patio central como este, llamado atrio. Alrededor del atrio había diversas estancias. Muchas de estas estancias se pavimentaban con bellos y trabajados mosaicos. Los mosaicos se realizaban con pequeñas piezas de piedra de colores llamadas teselas. Combinándolas, se obtenían bellos dibujos y diseños. Las paredes nos delatan que estaban enfoscadas con cal
y pintada. Las pinturas decoraban las paredes representando motivos naturales, escenas de caza y otros elementos representativos de la vida, costumbres y creencias romanas. Las estancias que rodeaban el atrio estaban dedicadas a la recepción de convidados, comedores y dormitorios. Provincia de Málaga, tocando Granada, de fenicios occidentales. Es decir, que tenemos una costa abierta donde los mercaderes con sus barcos van costeando, buscando oportunidades de negocio. Pero hay un momento determinado, esto es una estratigrafía de la propia Ampurias, en el cual ya vemos que los materiales cambian y todo esto son ya materiales griegos de Asia Menor, materiales de lo que llamamos las copas jonias. Es el momento en el que aparecerá la cultura ibérica, en el que aparece el torno ibérico, y la razón por la cual estos navegantes están costeando estas costas, ¿qué están buscando? ¿Qué se busca en estos momentos, en el siglo VIII, en el siglo VII? Se busca sobre todo metales. Esa es la razón del que hablábamos antes, los tirios en Huelva. ¿Qué metales existen? Pues existen. Vean, toda esta zona, sobre todo en el Ter Medio, es una zona de las minas de Osor, de galenas argentíferas, es decir, plomo y plata, lo mismo que existe en el Alto Freser, lo mismo que existe en Bagur, es decir, que toda esta es una zona con minería de plata, como Cartagena y como el Gozán de Huelva. No en balde, hay una famosa leyenda del Pirineo, en el que se dice que hubo una leyenda griega, que era el Pirene, era un gran monte, hubo un incendio, y de ese incendio surgieron ríos de plata. Lo curioso es que estos ríos de plata no los conocemos aquí, pero es una leyenda que tiene una base lógica geológica. En Estados Unidos se han documentado incendios que provocan ríos de plata, pequeños torrentes de plata. Cuando el fuego afecta a la mena, esa mena que es las galenas argentíferas, se generan estos caudales. Por lo tanto, son una de estas leyendas con base real. ¿Qué más podía proporcionar esta zona? Bueno, tenemos toda esa zona intermedia entre la zona más montañosa y la zona costera, donde existen campos que todavía hoy son campos de cereal. Es decir, que tenemos como cada mercader se trae sus divinidades nacionales y esa divinidad se instala y luego dará lugar a la protección del culto a esa comunidad.